Bueno, sin muchas más dilaciones, vamos a empezar esta sesión, esta conferencia. Y lo primero que quisiera hacer es agradecerle a Teresa el que me haya dado la posibilidad, me pidiera que hiciera yo la presentación del conferenciante de hoy, de Fernando López Ramón. La verdad es que alguien se podría preguntar qué hace un biólogo en una mesa de una conferencia que tiene que ver con el derecho o impartida por un jurista. Y la verdad es que mucho, porque no se puede legislar sin conocer lo que se está legislando. Y el tema del agua en Murcia es especialmente sensible, porque hay muchas preguntas que responderse antes de legislar sobre ellas. En estas jornadas sobre Encuentro por el Agua, pues ya son las terceras jornadas y es una prueba de que Murcia tiene una especial sensibilidad con el tema del agua y no en vano pues se está tratando de optimizar el recurso y gestionarlo bien desde tiempos de los árabes, porque nuestra producción, y afortunadamente Murcia, en mi opinión, ha apostado por un desarrollo basado en un sector primario y productivo que no es un sector terciario de servicios o industrial. Entonces, pero claro, eso hay que hacerlo compatible con muchas cosas, hay que hacerlo compatible con los recursos de los que se dispone y hay que hacerlo compatible con la integridad ecológica de los ecosistemas que nos tienen que seguir dando los servicios de los que dependemos. Y ahí es donde legislación y ciencia tienen mucho que decir, porque si se hace un plan hidrológico y no se define lo que es el caudal ecológico, pues difícilmente se pueden reglamentar cuánta agua se puede trasvasar o no. Y se puede uno hacer preguntas de que si el agua sobra o no sobra, cuál es el agua que sobra. Pues, evidentemente, un recurso que es escaso difícilmente sobra en ningún sitio. Alguien se podría preguntar si la de las inundaciones y la que provoca daños y cuando se descontrola, esa sí podría ser la sobrante. Es un error decir que el agua que va al mar se desperdicia. Esa no se pierde, esa hace su función ecológica en el mar. Pero en cualquier sitio de la misma manera. Es lo mismo el caso del delta del Nilo, cuando se construye la presa de Asuán, que el del Ebro en una zona donde la producción pesquera depende más de un frente oceánico, que es lo que realmente aporta nutrientes y productividad con el afloramiento asociado, y no a los ríos que de hecho están regulados. Pues son preguntas que necesitan respuestas claras y concretas a la hora de tomar la decisión de si se puede o no se puede hacer un trasvase. ¿Hay que basar el desarrollo de una zona solo en los recursos que tiene? Pues puede ser razonable. Nadie debería crecer por encima de sus propias posibilidades, pero ¿hacemos lo mismo con el petróleo? ¿Ningún desarrollo industrial se va a fundamentar con recursos que no tengan el subsuelo? Es decir, son muchas las preguntas que habría que plantearse desde el punto de vista científico para cuantificar límites y otras que son desde el punto de vista de la gestión. Es decir, decisiones que uno toma a nivel político de gestión, valorando otra serie de circunstancias que ya no son solo científicas, sino también socioeconómicas o de estrategia de desarrollo de un Estado o de regiones concretas. Bueno, pues para hablar de todos esos temas desde el punto de vista jurídico y de la Administración, pues tenemos quizás al mejor ponente que se podría tener, porque Fernando López Ramón es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y lleva toda su carrera trabajando precisamente en estos temas. Es experto en aspectos jurídicos de la gestión del medio ambiente, de la ordenación del territorio y de la conservación de la biodiversidad. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades españolas y extranjeras y es experto del Consejo de Europa y director del Máster de Urbanismo. Dirige el Observatorio de Políticas Ambientales y la Revista Aragonesa de Administración Pública. Preside la Fundación Ecología y Desarrollo. Tiene premios nacionales de investigación en materia de vivienda y de defensa nacional. Es autor de más de 180 publicaciones y entre ellas por libros, y me acaban de enseñar el último que ha publicado, ¿no? Conservar el patrimonio natural. Es decir, es una persona que, si algo tiene, es que ha madurado mucho las ideas y ha madurado mucho la problemática que se tiene que recoger en el derecho para gestionar bien los recursos naturales y el medio ambiente. Con lo cual, a partir de ya mismo, tiene la palabra. Pues muchas gracias. En realidad, no he venido a hablar del agua. En realidad, no he venido a hablar directamente del agua, sino indirectamente. Indirectamente porque
ya que se ha tratado el tema de del trasvase y de los trasvases, hoy en día los grandes trasvases tienen una problemática, no están prohibidos, ni mucho menos, como se dijo en relación tras la aprobación de la Directiva Marco del Agua, pero sí tienen una dificultad desde el punto de vista jurídico-político, que es la Red Natura 2000. Es decir, un gran trasvase atravesaría tal cantidad de zonas protegidas que sería difícil, simplemente indico eso. Por lo demás, mi postura en cuanto al fondo pues tiene que ver con mi nacionalidad o mi región. Yo soy aragonés por arriba, por abajo, por delante, por detrás y, bueno, pues tengo mi postura, pero no he venido a hacerla valer, entre otras cosas, porque me parece que no sería el foro adecuado o requeriría una especial preparación por mi parte. Vengo a hablar de lo otro, es decir, de lo que es las distintas maneras de entender la conservación de la naturaleza. Perdón, ya que he dicho eso, hoy en día un gran trasvase tendría ese problema y otro problema que nos viene aguas abajo en relación con el río Ebro, aguas abajo, es decir, en el territorio catalán, y es el tema de los caudales ecológicos. Los caudales ecológicos plantean problemas muy graves y me entenderán si les digo que ojalá los problemas que tuviéramos con los amigos y los hermanos catalanes fueran esos, los de discutir sobre los caudales ecológicos. Ojalá estuviéramos en esa posición. Bueno, vengo a hablar de las distintas maneras de entender la conservación del patrimonio natural en relación precisamente con ese libro que acaba de publicarse y que les pido que en la medida en que puedan lo adquieran, no pensando en cobrar derechos de autor. Jamás he percibido ningún derecho de autor de ninguna de mis publicaciones, sino en que mi editor logre cubrir los costes de la edición, pura y simplemente. Conservar el patrimonio natural es un libro en el que trazo primero las distintas maneras de entender la evolución en los conceptos, luego me centro en los parques nacionales y la problemática especial de los parques nacionales y finalmente en problemas modernos, es decir, en problemas que tienen que ver con los mecanismos de protección, que si ley, que si reglamento para proteger los espacios, temas indemnizatorios que son cada vez más importantes y que estamos descuidando demasiado, los temas de conectividad ecológica, los bancos de conservación como una nueva manera de protección de los espacios naturales. En fin, esos son los temas de los que trata este libro. Se reúne trabajos que he ido publicando en revistas especializadas, pero he procurado en esta ocasión ofrecerlos, digamos, con una línea común de pensamiento e incluso los he rehecho, no para disimular su origen, sino para evitar todas esas notas que hacen nuestros textos tan duros de leer para el público, digamos, no especializado, cosa que supongo que no habré logrado. Bien. Bueno. Conservar el patrimonio natural. Mi idea sería explicar las distintas maneras que en la evolución reciente, la evolución que parte de más o menos del siglo XIX hasta la actualidad, podemos identificar en la legislación, en la normativa, como entendimiento predominante de la conservación de la naturaleza. Adelanto ya. Mi idea es que todas las formas son válidas. Todas las maneras, todos los entendimientos son válidos. Lo que pasa es que algunos presentan, o todos presentan, fortalezas y debilidades que tenemos que comprender para elegir, para seleccionar los mecanismos que resultan más adecuados en cada experiencia. No hay una fórmula que sea la mejor, la preferible. Bueno, depende. Muchas veces cuando algún director general te hace la típica pregunta, ¿cuál es la mejor técnica? ¿De qué tienes? ¿Tienes mucho ingeniero de montes? ¿Tienes mucho arquitecto? Pues vamos a utilizar técnicas que entiendan tus funcionarios o tu personal. Es decir, no nos inventemos algo que les resulte difícil. No hagamos como con las reformas educativas, que prescindimos siempre de los maestros. Bueno, estas serían las 6 maneras de entender la conservación del patrimonio natural que observamos en la historia. Conservar la belleza natural, la belleza, un planteamiento estético, la productividad natural,
un planteamiento muy vinculado pues, a los cuerpos forestales, la naturaleza selecta, ese es el primer planteamiento, digamos, de tipo ecologista, el desarrollo rural, que sería la moderna vía de entendimiento entre ciertos ecologistas y los neoconservadores, puesta de moda, por cierto, particularmente en Europa por la señora Thatcher, cuando dice aquella famosa frase de los conservadores sabemos también conservar, y está muy bien que desde distintas perspectivas en el ámbito político haya diferentes maneras de acercarse a la protección de la naturaleza. La forma del territorio es la protección del paisaje típica del paisajismo italiano, que se ha divulgado en toda Europa a través del Convenio Europeo del Paisaje, y por fin la protección de la biodiversidad, que sería la fórmula más omnicomprensiva que se adopta en el Convenio de Río de la Biodiversidad del 92 y que nos lleva hasta la Red Natura 2000 y otras experiencias. Bueno, este es el planteamiento, examinar evolutivamente el proceso de formación, desarrollo y decantación de las políticas públicas de protección del medio natural. Y mi objeto es, como digo en el esquema, comprobar, criticar y defender la permanencia y la utilidad de las variadas perspectivas y técnicas de actuación. Si quieren, me amparo en Villar Palasí. El principio que decía él, más que principio, criterio de intercambiabilidad de las técnicas administrativas. Es decir, distintas perspectivas para lograr un mismo fin. No siempre el palo, en ocasiones, a veces la zanahoria. Es decir, combinar mecanismos de policía administrativa con mecanismos de fomento. Lo mismo pasa en esta materia y en muchas otras. Bueno, y una reflexión introductoria, simplemente advertir que con frecuencia vemos que la preocupación por la naturaleza surge a raíz de peligros concretos. A raíz de peligros concretos en relación con los cuales frecuentemente en la prensa y en otros lugares encontramos una suerte de nostalgia sobre un pasado que no son más que eso, más que sueños, que no terminan cambiando el sistema económico. Entonces tenemos que ser, yo entiendo, muy prácticos en la toma de decisiones. Bueno, la belleza natural, ese es el primer planteamiento en relación con la conservación del patrimonio natural. Perdón, sí. La belleza natural. El origen es ilustrado. Es decir, a partir de ese movimiento de finales del 17, principios del 18, cuando algunos estudiosos empiezan a sentir curiosidad por los fenómenos naturales. Es el inicio de lo que sería el movimiento científico, esos viajes, esas exploraciones, la mítica de Alexander von Humboldt por Hispanoamérica y otras grandes expediciones. Piensen que esto constituye un auténtico aldabonazo en la evolución del pensamiento occidental. Grecia y Roma, dicen algunos geógrafos, son civilizaciones sin paisaje. Son los paisajes que encontramos en los mosaicos o en las producciones artísticas romanas y griegas son paisajes ajardinados. La naturaleza salvaje para un romano, para un griego, es lugar de duendes, de peligros, de animales salvajes. Es decir, la salvación, la civilización, el progreso está en la ciudad, en la civitas. Bueno, el cambio en el pensamiento occidental empieza a producirse un poquito con los paisajes de Leonardo y otros en el Renacimiento, pero sobre todo son los ilustrados. Es el movimiento ilustrado y con un punto álgido que es Kant. Kant realmente está en la cima de todo lo que es el pensamiento avanzado en Europa y en Occidente. Y uno de sus imperativos categóricos es la apreciación moral de la belleza natural. Y Kant nos dice que el hombre moral tiene que respetar la naturaleza porque no solamente aprovecharse de ella, sino conservarla y mantenerla. Esa apreciación de Kant queda orillada en lo que ha sido el mundo académico occidental por obra de su discípulo. Es Hegel, de su discípulo, por obra de su sucesor en la cátedra. Hegel es el que dice la naturaleza no obedece a criterios estéticos que podamos codificar. El arte sí.
El arte, dice Hegel, es superior a la naturaleza. Y Hegel es el que se carga la estética de la naturaleza que desaparece de nuestra academia, desaparece de nuestras universidades. No hay, hasta el, digamos, el movimiento ecologista de tipo moderno, algo los geógrafos, es por la vía por la que se ha conservado. Luego ya viene todo el mundo de la ecología, la biología moderna, sin duda, pero durante largos siglos ha estado orillado en lo que ha sido nuestro pensamiento. Bien, la manifestación más clara de este entendimiento, de esta identificación de la belleza natural de la conservación con la belleza natural, la tenemos en un movimiento curiosamente norteamericano de origen, que es el movimiento de los parques nacionales. Los Estados Unidos desprecian en la formación después de la Guerra de Sucesión, desprecian y siguen despreciando las huellas de las culturas indígenas. Digamos, no hablaría ahora de desprecio, pero sí de minusvaloración. Las huellas de los propios asentamientos coloniales no les parecen de suficiente prestigio. En general las han disneylandizado en lo que queda en Boston y en otras poblaciones, mientras que la naturaleza virgen les parece que es un elemento de identificación nacional. Y por eso se denominan los parques nacionales. Es una seña de identificación nacionalista. De identificación nacionalista y también de promoción del turismo. De promoción de ese turismo pensado no solo en el destino final, sino el turismo de origen ilustrado, es decir, donde prima sobre todo el viaje, el recorrido hasta llegar al sitio de destino. Bueno, en todo caso, el primer parque nacional del mundo es el de Yellowstone, en las montañas rocosas, donde habitaba uno de los héroes de mi infancia, el oso Yogi. Recordarán que robaba las cestas. Recuerden, robaba las cestas a los turistas, porque los parques nacionales están para eso, para que se visiten por turistas que van allí con la cesta de la comida, cosa que hoy no desearíamos en absoluto en relación con los parques nacionales. Lugares selectos, santuarios para la protección de la madre naturaleza, decía el personaje que introduce todo el movimiento de los parques nacionales en nuestra historia, que es el marqués de Villaviciosa de Asturias, un cazador consumado. Después de acabar con los rebecos y los corzos de la península, pues se dedicó a protegerlos y fue curiosamente comisario, es el introductor de nuestra primera gran ley en la materia, la Ley de Parques Nacionales del año 1916, muy temprana desde el punto de vista comparado. Y el marqués fue durante largos años comisario general de Parques Nacionales, incluso durante la Segunda República. Es un supuesto curioso. El ambiente del país en el que esas realizaciones se ponen en marcha es un ambiente en el que las ciencias naturales empiezan a desarrollarse. Nuestras normas hacen referencia a esos ilustres profesores que apartan del aula a los alumnos para, dice uno de los reglamentos del año 17, para enseñarles a leer en el libro abierto de la naturaleza. Es precioso. Y los parques nacionales se crean para, dicen también las normas, para distraer a los ciudadanos agobiados por consumir de continuo, respirar de continuo, el aire viciado de las poblaciones. Son frases magníficas de nuestro legislador que apuntan ya a problemática, efectivamente, de la protección de los espacios naturales. Los espacios naturales los protegemos en función del mundo desarrollado. Los protegemos en función, los espacios naturales, en función de las ciudades. En consecuencia, siempre plantean un problema de desequilibrio territorial al que habrá que atender. Bueno, en todo caso, año 16, durante mucho tiempo, enseguida voy a hacer referencia a eso, muy pocas realizaciones, pero apoyo en ese krausismo difuso que se ha trasladado a la sociedad española y que plasma en las sociedades de excursionistas. Las sociedades de excursionistas, pertenecer a la sociedad Peñalara o al Centre d'Excursionisme de Cataluña. Eso ha sido un elemento decisivo en la conformación de las élites políticas y de las élites sociales en buena parte de nuestra península, pero no en toda. Ese conocimiento del territorio por los jóvenes de las burguesías establecidas en las distintas instancias de nuestro territorio. Sociedades de protección de animales y plantas, es decir, esos son los elementos que adoban la puesta en marcha del sistema. El sistema
es importante. Yo creo que no hay que cerrar ninguna vía de protección, pero tiene un alcance limitado. El sistema se caracteriza, esa es la crítica que se viene realizando desde hace tiempo, por su elitismo. Son muy pocas las realizaciones. En el caso de nuestra Ley de Parques Nacionales del año 16, pues se traduce en la protección de 2 parques nacionales, Covadonga en la zona de Santander, de la montaña cántabra, ligado al inicio de la Reconquista o al supuesto inicio mítico, a la cueva de la Santina, donde se supone que don Pelayo encontró el espíritu necesario para iniciar la Reconquista, y por cierto, es en el aniversario de la Reconquista cuando se declara en el año 1918 ese parque nacional. Y Ordesa, pero Ordesa, el primer Ordesa no es con Monte Perdido. Ordesa es en mi tierra, en el Pirineo ostense, pero el primer Ordesa es una finca, es un valle de 2.000 hectáreas dentro del Pirineo que se protege, nada que ver con lo que actualmente está protegido. El camino, diríamos, sería la idea formar museos naturales. Es decir, lugares a los que llevar a los niños a comprobar, a apreciar muestras representativas de espacios que habrían desaparecido con carácter general. Ese planteamiento nos lleva a que en las normas, ahora no tengo tiempo de incidir en ello, pero es una cuestión que me parece que es muy importante, en las normas encontramos declaraciones de tipo meramente honorífico. Es decir, algunas declaraciones, no exactamente los parques nacionales, pero otras figuras de espacios protegidos con otras denominaciones, sitios de interés nacional. Esos sitios en la dictadura de Primo de Rivera se llegan a configurar como meramente honoríficos. Es decir, si el propietario del sitio no lo conserva adecuadamente, el Estado retirará la protección. O sea, no hay consecuencias protectoras y esa es, digamos, la derivación última del sistema de conservar la belleza natural. Bueno, segunda manera de entender la conservación, la productividad, conservar la productividad natural. Esa es la consecuencia o la expresión de la conservación de la naturaleza vinculada a unos cuerpos de funcionarios. Unos cuerpos de funcionarios muy importantes, que son los forestales. Nuestro sistema de protección de los montes es un sistema vinculado a un cuerpo importantísimo, el cuerpo de ingenieros de montes. Igual que nuestro sistema de carreteras, de caminos y de puentes y de canales está vinculado, y de embalses, está vinculado al cuerpo de ingenieros de canales, caminos, canales y puertos. En ese sentido, diría, hablo como administrativista. Para mí la burocracia no es algo denostable. Para quien entienda la organización administrativa, una burocracia al estilo de Max Weber, es decir, un conjunto de personal que se selecciona por su mérito y capacidad y administra la aplicación de las leyes con carácter igualitario, es fenomenal. Eso es una de las aspiraciones, despolitizar la aplicación de las leyes. Los políticos forman las leyes, pero luego se aplican por una administración, decimos hoy independiente, ya como no nos creemos lo de la independencia de la administración, ya hemos inventado administraciones independientes. Me parece que las demás pueden no serlo, todas deben serlo. Indiferencia, da igual a quién se sirva, lo que se sirve es el interés general. Bueno, entonces, digo, sí, destacando muy claramente la importancia de estos cuerpos de funcionarios, que en nuestro caso en España son de origen napoleónico, son cuerpos al estilo militar. Que hasta hace poco han tenido incluso una identificación con uniformes. Hasta hace poco tú ibas a la boda de un ingeniero de caminos y se casaba con su uniforme, con los galones correspondientes. Ya solo conservan estos emblemas los diplomáticos, me parece. No sé si con las puñetas los magistrados, ya no tengo eso muy claro. Bien, los cuerpos forestales han sido muy importantes. Desempeñaron un papel muy importante en nuestra historia en relación con la desamortización. El catálogo de montes de utilidad pública es un catálogo de una relación de montes inicialmente exceptuados de la desamortización. Hoy en día los montes catalogados, me recuerdan que en el año 2003 se declararon de dominio público, es una fachada publicitaria,
¿Verdad que declarar cosas de dominio público parece que es progre y es avanzado? Nos está dando unos problemas tremendos, porque no hay un monte sin servidumbres. Digo, por algún sitio tiene que pasar la gente, los naturales de la zona, con lo cual no sabemos cómo resolver los problemas de las servidumbres de paso que tienen nuestros bienes de dominio público, montes catalogados, declarados de dominio público. La hidrología forestal, toda la corrección de torrentes, de fijación de dunas y de laderas. Ha sido una labor importantísima en la consolidación de nuestro territorio, la que han desempeñado estos cuerpos forestales, que no solo en España, sino en otras experiencias, al menos en Europa, han sido los que han terminado por protagonizar la protección de la naturaleza en una determinada época. Lo mismo, lo que estoy contando, lo mismo advertimos en Italia con la Hacienda dello Stato per le Foreste de Maniali, en Francia, en Alemania, esa vinculación a los cuerpos forestales que crece sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Manifestaciones de lo que estoy diciendo, esa vinculación de la protección de la naturaleza a la productividad natural, la tenemos en materia de fauna, con todo el tema de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas. Los únicos animales protegidos en nuestro sistema tradicional, esto les parecerá contradictorio, pero nuestras leyes de caza son las piezas de caza. Para las piezas de caza es una suerte ser pieza de caza, porque si no podía ser animal dañino. Recordarán esta distinción. Los viejos del lugar sabemos que había premios, al menos los ayuntamientos donde el secretario de Estado había hecho la correspondiente previsión en el presupuesto, había premios que se pagaban en metálico por llevar un pajarraco o alguna víbora o cualquier animal que se considerara dañino. Un lobo. Los lobos los hemos... Lo que pasa es que los lobos es una especie resistente, inteligente, que ha resistido pese a todo. Bueno, pues al hilo de estos mecanismos de intervención en la fauna, vamos encontrando el surgimiento de técnicas de protección que no hay que descartar. Los cotos de caza. Ya sé que la denominación del coto tiene unas implicaciones de aprovechamiento cinegético, pero también están los cotos nacionales, que es la denominación que se da a antiguos cazaderos reales y que pasan a tener unos sistemas de protección de las especies, sobre todo, que se consideran nobles de la fauna. Las reservas nacionales de caza entran también en esta categoría. Lo mismo pasa con la protección de la flora, donde tenemos importantes técnicas de intervención, aunque en general en nuestra tradición, como pasa casi en toda Europa, nos olvidamos de lo que es el recurso suelo. El recurso suelo lo protegemos, no lo empezamos a proteger hasta después de nuestro ingreso en la Unión Europea. En los años 80 es cuando en la Ley de Residuos incorporamos unas primeras medidas sobre el particular. Manifestaciones de este planteamiento de la naturaleza como algo productivo los encontramos en los espacios naturales, en los parques nacionales que se declaran en Canarias en los años 50. En la siguiente oleada de parques nacionales, tras los primeros de los años en la restauración, durante la Primera Guerra Mundial, en el año 18, los primeros parques nacionales declarados después son los canarios, que se vinculan al aprovechamiento turístico, del turismo sobre todo alemán, estadounidense no se puede captar, es sobre todo el turismo alemán y británico el que justifica estas declaraciones, que buscan una productividad económica muy claramente ligada a esos lugares. Bien, aspectos negativos, muy telegráficamente ahora, de estos mecanismos de protección de la naturaleza. Se ahogan las vías participativas, es decir, la burocratización termina... ¿Por qué se ahogan las vías participativas? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en los inicios de nuestro sistema de protección de la naturaleza, en el año 16, año 17, el primer reglamento de la Ley de Parques Nacionales, la Junta Central de Parques Nacionales era un órgano representativo de distintos intereses. Curiosamente, en el origen de nuestra materia encontramos la Junta Central de Parques Nacionales, formaba parte de ella un profesor de Ciencias Naturales, 2 parlamentarios, había distintos elementos de tipo participativo conforme a los criterios de la época. Todo esto se va ahogando en nuestra experiencia ya en los años 30 y después de la Guerra Civil por completo, pero es algo que
¿Es un fenómeno franquista? Pues sí y no. O sea, es franquista, pero es un fenómeno que advertimos también en Italia, en Francia y en otras experiencias. Termina predominando en estos cuerpos y en la actuación de los cuerpos forestales la visión productiva de la naturaleza que nos da todos esos fenómenos que diversos geógrafos han denunciado, de roturaciones, talas abusivas, repoblaciones con especies extrañas, incendios forestales, muchos de origen antrópico. Y, lo que es más grave, el abandono por completo dentro de nuestros sistemas de protección de la naturaleza de todo lo que no sea forestal. Proteger un río no entra, no hemos tenido, eso es de hace 4 días, los ríos o los arroyos protegidos, la protección del mar, las áreas marinas protegidas se han puesto en marcha en este siglo, en el siglo XXI. Las zonas húmedas nos las hemos estado cargando, las hemos estado desecando conforme a planteamientos higienistas hasta... La ley Cambó del año 18, la ley de desecación de marismas, terrenos pantanosos y encharcadizos, es una ley que está vigente hasta 1985, hasta la ley de aguas de la que surge el texto refundido vigente. Ese es el gran problema, es decir, la vinculación exclusiva de la protección de la naturaleza a un determinado cuerpo de funcionarios lleva a que no se protejan otras zonas. Incomprensión total, por ejemplo, con los reclamos europeos de protección de Doñana. Doñana es un poco el emblema de nuestra conservación. Es una zona húmeda de anidación y parada de aves en sus desplazamientos y en los años 50 a Doñana, cuando todavía no está declarado como parque nacional, se organiza una expedición internacional presidida digamos, coordinada por un discípulo de Huxley, uno de los discípulos a su vez de Darwin, es decir, la ciencia europea de mayor postín, por decirlo así. Se organiza una expedición y se quedan maravillados ante lo que es el coto nacional de Doñana, que entonces está en venta. Hay un episodio muy divertido que ha contado muy bien Miguel Delibes Hijos y otros autores, en el que el dinero para comprar el coto de Doñana, que está en venta, viene a España en una caja de zapatos que durante un tiempo, hasta que se puede ir al notario, Valverde, uno de los primeros grandes ecólogos en nuestra historia, guarda, hasta que se puede ir al notario y se compra por una cantidad que hoy nos parecía ridícula el coto que está en venta y que forma la Reserva Biológica de Doñana. Cuando hay un problema en Doñana, siempre surgen 2 autoridades en relación con el parque. Uno es el director del Parque Nacional, que tiene que estar haciendo equilibrios con distintas... Y otro es el director de la Estación Biológica de Doñana, cargo que desempeñó durante un tiempo Miguel Delibes Hijo y otros conocidos biólogos de gran categoría, vinculados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es al que pertenece la reserva. Bueno, eso es... Cuando se produce esta visita de esta expedición europea, la incomprensión, pero no es, decimos, incomprensión franquista, de nuevo, digo, no es incomprensión de la época, es total. ¿Qué pasa? Que hay que proteger lo que queremos desecar. Cuando se habla de Doñana, históricamente se habla del Plan Almonte Marismas de desecación de todo el entorno. El rocío nos plantea muchos problemas con... porque claro, no es lo mismo el rocío de Pocos que el rocío de... En mi Zaragócica querida había un calavera, hijo de un marqués, en mi niñez, que llevaba fama porque hacía cosas sorprendentes. Hacía cosas feas, pero era un calavera. El problema es que hoy las noches zaragozanas o las noches murcianas nos las asolan miles de calaveras, y entonces se convierte en un problema magnífico. Bueno, tercera manera de entender la protección de la naturaleza, la conservación de la naturaleza selecta. Ese es un planteamiento que se vincula al mundo de la ecología y que
pretende identificar, desde el punto de vista científico, pues ecosistemas, buscando identificar muestras selectivas, muestras representativas de los distintos ecosistemas. También en ocasiones coincide con reivindicaciones ecologistas sobre concretos espacios o concretos animales en peligro, plantas. Bien, las iniciativas son muy variadas y a veces dispersas y han dado lugar a muy variadas instituciones. Por ejemplo, la lista de la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, hoy decimos la Unión Mundial de la Conservación. La Unión Mundial de la Conservación es algo así como la ONG Yupi en materia de conservación, es decir, ahí están gente digamos, profesionales de prestigio que realizan, entre otras cosas, una lista que vienen aprobando desde el año 61. Simplemente es una lista donde aparece con su nombre y una pequeñísima referencia, si es parque forestal o de marítimo, lo que sea, una pequeña referencia a la calidad y una letra, A, B, C. Eso es una valoración que hace la UICN. Simplemente la amenaza de la UICN de quitar a un determinado espacio protegido de la lista normalmente hace que haya una reacción popular en la prensa y determina unas consecuencias de protección muy efectivas. Cuando yo hice mi tesis doctoral en Italia sobre el régimen de los parques nacionales y recuerdo que entonces estaba en discusión el mantenimiento en la lista de la UICN del Parque Nacional del Circeo, en la zona cercana a Roma. Y eso se salvó gracias a la reacción de la opinión pública que fue descomunal. Y entonces esos fenómenos en ocasiones son más efectivos que los propios sistemas o los mecanismos jurídicos de protección. En la misma línea tenemos la Convención de Ramsar, que ha supuesto una quiebra total en relación con los procesos de desecación de las zonas húmedas. La lista de Ramsar de protección de zonas húmedas es una lista que se va nutriendo de aportaciones nacionales con unas consecuencias jurídicas cada vez más importantes porque Ramsar es de los primeros convenios internacionales que cuentan con mecanismos de ejecución. Es un tratado multilateral en el que se cuenta con mecanismos para llevar a la oficina de cumplimiento, mecanismos de resolución de diferencias, sistemas arbitrales de solución de conflictos. Bueno, eso determina la formación de lo que Cassés se llama los ordenamientos jurídicos particulares internacionales que probablemente en el futuro esperemos que terminen formando un gran ordenamiento general internacional. En la misma técnica de las reservas de la biosfera, puestas en marcha en el año 74, Patrimonio Mundial, la Convención del Patrimonio Mundial Natural y Cultural, en el año 82. Ahí hay una curiosa incorporación de mecanismos que nos vienen efectivamente de la protección de los bienes culturales. Ahí estaría la protección de la Estación Biológica de Doñana, los refugios de fauna, es decir, distintas técnicas que traducen esta perspectiva. Crítica, es decir, aspecto, como estoy procurando siempre, de fortalezas, de realizaciones y de problemática. Vamos a ver, dicen algunos biólogos, cuidado si se forman islas de protección, es decir, elementos aislados del resto del territorio. No solo por el tema de la conectividad ecológica, al que luego haré alguna referencia, sino sobre todo por el peligro de aislar de las poblaciones afectadas por las declaraciones. Normalmente son territorios infradesarrollados y entonces en una cultura como es la nuestra, en una economía en la que se termina valorando el bien de la naturaleza selecta, el desvincular la protección de las necesidades de desarrollo de las comunidades afectadas es estratégicamente inadecuado. Es decir, hay que ver cómo se implica a esas poblaciones en la conservación de la naturaleza. Tenemos algunos ejemplos magníficos. Yo siempre cuento mis experiencias en relación con mi querido Ordesa, en el Pirineo aragonés, cuento Torla. Torla es la población, digamos, donde está la mayor parte del Parque Nacional. El Valle de Ordesa, como todos los valles pirenaicos, es un valle compartido. Es un valle que pertenece al municipio donde se encuentra, pero donde otros municipios tienen también derechos de pastos y derechos de propiedad muy particulares. Bueno, pues Torla, no diré ahora que sea Hollywood,
pero ha cambiado notablemente. ¿Por qué? Porque ha ligado su desarrollo a un turismo muy sostenible de la zona. Y todas las viejas casas de Torla se han recuperado con bastante sentido común, y ahí te ofrecen comidas, pues esas comidas de mi tierra que no tienen nada que ver con las vuestras, esas migas pastor y esas ternasco hecho siempre con muchos ajos para disimular lo viejo que es y lo duro que está. Nosotros somos una tierra más bien pobre, en la que los alimentos han sido siempre muy distintos de los que empleamos en otras zonas. A ver qué estoy haciendo. Bueno, el problema del aislamiento ahí está. Igual que está el problema de realizar una organización científica que se oponga a la organización administrativa o participativa. Esa es una tendencia que hemos observado en bastantes de estos espacios, en los cuales tiende a constituirse un órgano de representación científica. Claro, a los académicos nos apetece no meternos en líos. Yo voy allí, yo trato de los problemas, en mi caso, jurídicos, en el órgano representativo de los aspectos científicos, y hablo con los biólogos, con los geógrafos y tal, pero no me mezclo con los ecologistas, con los alcaldes, Bien, eso tiene sus ventajas. Hay algunas cosas que efectivamente no se... piensen, por ejemplo, si hablamos de la restauración de un cuadro de Velázquez, ahí la participación ciudadana es para otras cosas, tiene poco que decir en relación con los aspectos técnicos. Pero hay otras cuestiones que sí tienen mucha importancia. Entonces, esa oposición nos puede plantear problemas en general, sobre todo de aislamiento de los intereses que se reflejan en el territorio. Bien. Voy ya rápido. La cuarta manera de entender en esta evolución de técnicas la protección de la naturaleza es la que se caracteriza, aprovecho la denominación de nuestra legislación, desarrollo rural. Eso tiene que ver con lo que denominamos la custodia del territorio. La custodia del territorio es la forma de proteger la naturaleza que nos viene de Estados Unidos y que se ha incorporado en algunas experiencias. Decía antes, contaba, la señora Thatcher en Reino Unido la pone en marcha con bastante éxito. Y me parece muy bien que haya distintas maneras de entender la conservación en función de las ideologías políticas. Eso no hay nada que oponer, eso es lícito dentro que yo quiera utilizar. Bueno, pues entonces, aquí lo que se emplearía sería la colaboración activa de quienes directamente están en el territorio, es decir, de los agricultores, los alpinistas, los que viven en el mundo forestal, hacerlos jardinier des Alpes, jardinero de los Alpes, es la denominación suiza para referirse al mundo forestal. Entonces, ¿esto cómo se logra? Pues a través de unos mecanismos en los que asociaciones, normalmente ONGs vinculadas al movimiento ecologista, participan con otras asociaciones o entidades que aportan recursos para organizar la conservación por parte de los propietarios, en último extremo. La idea es que los tradicionales métodos coercitivos, es decir, el tradicional método consiste en identificar un espacio, delimitarlo, protegerlo y establecer unas medidas de policía. Decimos, si solo hay guardas, malo. Tiene que haber guardas con el palo que impongan las prohibiciones, hay que hacerlas cumplir. Si ponemos una prohibición, necesitamos un guarda, pero necesitamos también el agente de desarrollo rural, lo decía hace un momento. Es decir, necesitamos los dos elementos, el palo y la zanahoria, para que eso funcione adecuadamente. Bien, los tradicionales métodos coercitivos de protección de espacio natural resultan insuficientes, entonces se busca que sean los propietarios los que colaboren en la protección. Ya digo que esto tiene muchísima tradición en Estados Unidos, y de ahí nos viene un movimiento que se ha incorporado a toda Europa y en el que curiosamente están colaborando agrupaciones ecologistas, ONGs de tipo ecologista, y también el movimiento neoconservador. Es una manera de conexión entre
distintas ideologías o planteamientos sociales que resulta muy interesante. Experiencias de lo que estoy diciendo, de custodia del territorio, pues desde subvenciones y otras medidas de fomento para la gestión agrícola sostenible, hasta adquisiciones de terrenos para protegerlos, aulas de la naturaleza. Hay experiencias en las que esto se ha desarrollado de manera mucho más sólida. En Francia, por ejemplo, con el Conservatoire du Littoral o el National Trust en Reino Unido. En España, la Fundación Biodiversidad ha cumplido también papeles importantes de organizar a los propietarios, aunque no deja de plantear problemas. Todos estos sistemas ofrecen un cuadro jurídico débil. Yo lo he estudiado recientemente en relación con los bancos llamados de conservación, y ahí tenemos un problema que es el problema de la perpetuidad de la conservación, y eso es muy difícil de instrumentar. Es muy difícil de instrumentar porque aquí no contamos con la gran tradición filantrópica de los países anglosajones. Aquí a nuestros ricos les gusta tener su pobre. A nuestros ricos les gusta tener su pobre. Y por tanto, eso determina una forma de hacer las inversiones que tiene poco que ver con sistemas generales. Piensen un poco en las distintas maneras. Piensen un poco también en lo que es el asociacionismo anglosajón, donde siempre hay dinero. Es decir, quien se asocia paga. Alguna vez yo he hecho las cuentas de cuántas asociaciones soy y soy de muchas, pero es que no me cuesta nada. Es gratis ser de la cofradía. ¿Para qué me voy a dar de baja aunque no vaya? O de la asociación de antiguos alumnos del colegio tal, o de Boy Scouts. Vas acumulando distintas asociaciones, pero es que no cuesta, es gratis. Eso no lo encuentran en el movimiento anglosajón, donde siempre hay un compromiso financiero y de ahí derivan consecuencias. Muchas veces nos encontramos, los juristas, os habrá pasado a algunos de los compañeros que nos acompañan, cuando te piden desde ONG, oye, vamos, un pleito, ¿dónde están los medios? Es que hay que pedir una prueba pericial. Es que la prueba pericial nos cuesta dinero, aunque tengamos... todo no se puede pedir a compañeros de la universidad. No, lo pediremos a los compañeros de química que nos lo harán gratis, pero hay cosas que hay que gastar dinero. Bueno, cuadro jurídico, por tanto, débil, en ocasiones... Por ejemplo, compra de terrenos por asociaciones. ¿Y qué pasa cuando la asociación desaparezca? La asociación será, porque con frecuencia en estos movimientos nos encontramos con asociaciones que están vinculadas a personajes, a personas que lideran, a líderes sociales. ¿Y qué pasa cuando desaparecen? Los estatutos están bien hechos, ¿cómo queda eso? Las servidumbres personales, por ejemplo, eso fue un planteamiento. Recordad que en nuestro Código Civil se admiten las servidumbres a favor de personas o grupos de personas. Eso fue una herejía en relación con los planteamientos del Código Napoleón desde el punto de vista comparado. Sin embargo, ahora podríamos utilizar perfectamente la mecánica de las servidumbres personales para desarrollar estas servidumbres constituidas de la manera de gestionar unos determinados terrenos. Mucha dependencia de los acuerdos, esa es la debilidad grave de esta manera de entender la protección de la naturaleza, su carácter temporal, es decir, porque siempre tiene necesidades financieras y, en consecuencia, si en algún momento nos falla la necesidad financiera, pues se pueden poner en marcha otros mecanismos de utilización del territorio que no estén encaminados a las buenas prácticas. Algunos mecanismos luego se pueden revertir, pero otros no, o digamos que son, si llevamos a cabo una desecación o una urbanización de los terrenos, pues eso será difícilmente reversible. Bueno, avanzo ya, voy ya telegráfico para no ocupar más tiempo del debido. La forma del territorio sería otra manera, más moderna, aunque tiene una gran tradición en Italia, de proteger la naturaleza. El paisaje a proteger requiere una superación conceptual de Hegel. A Hegel tenemos que volver en muchas cosas, pero en otras no. La idea de que hay paisajes, de que solo hay que proteger el paisaje bello, es algo que tenemos que los paisajes son como son.
¿Saben ustedes que yo me identifico, el paisaje que yo llevo en mis genes es el de los monegros? Me dicen, mis amigos me dicen, tú siempre provocando y a fastidiar. Bueno, pues probablemente es algo genético, es decir, algún gen por ahí de mis ancestros de los monegros pues se mueve y me lleva a admirar esos paisajes desérticos donde hubo ahí el mar de Tetis y me conmueven. Difícilmente esos paisajes se protegerían desde un punto de vista de belleza, porque la belleza la vinculamos frecuentemente a la roca, a la hierba, a la vegetación y al agua, que es precisamente lo que falta en esta zona de mi territorio. El paisaje entendido como elemento ambiental, como forma del territorio, con paisajes excepcionales, pero también paisajes ordinarios y paisajes degradados que hay que recuperar. El paisaje es la visión del territorio que tiene la población, con aplicaciones que han sido muy importantes. En Italia encontramos, con todos los desastres y las contradicciones del territorio italiano, pero seguimos encontrando unas aportaciones muy importantes que son las vinculadas a la tutela paisajística que se ha desarrollado en planes territoriales desde el año 39 y antes. La Ley de Bellezas Naturales del 39 es una ley de época fascista, pero que sigue vigente, aunque incluida en el Código de los Recursos Naturales y Ambientales más moderno, pero es una ley del año 39 y es una buena ley, igual que pasa con la ley urbanística. Recuerden que el fascismo tuvo la suerte de contar con la ayuda de algunos juristas como Santi Romano y otros grandes forjadores del pensamiento europeo que no hay que descuidar. Y que eso explica muchas veces la supervivencia de algunas técnicas con independencia del contexto en el que surgieron. Bien, la eclosión de estas técnicas paisajísticas nos llega de la mano de un convenio al que los ambientalistas españoles le tenemos mucho cariño, que es el Convenio de Florencia. El cariño deriva de que detrás de su forja está el que consideramos que es el padre del derecho ambiental europeo, que es Michel Prieur, querido en esta casa y en muchos otros ya jubilado hace tiempo. Bueno, el Convenio de Florencia nos marca pautas para proteger todo el territorio con políticas específicas y también, o sea, técnicas específicas de protección paisajística, pero también mecanismos de integración en políticas territoriales. Ahí tenemos todo lo que es la ordenación del territorio, los planes territoriales y urbanismo, los planes urbanísticos, como canal de estas experiencias. El problema, en nuestro caso, es la escasa aplicación. El Convenio de Florencia, Cataluña, Galicia y ya no me acuerdo qué otra comunidad autónoma lo han incorporado sus técnicas, las demás comunidades autónomas no, y el Estado se ha llamado andana, como decimos en mi tierra, no ha hecho nada para proteger, para aplicar estos mecanismos. Yo he tenido en algunas ocasiones oportunidad de charlar sobre estos temas con algún responsable de los sucesivos ministerios de medio ambiente o responsables en materia de medio ambiente, pero en general te encuentras con incomprensión. Parece que pesa mucho la idea de que se incorpore una nueva técnica que oprima, digamos, los mecanismos de desarrollo territorial que se quieren poner en marcha. Recuerden que nuestro territorio vaciado, de pronto se ha convertido en una presa preciosa para hacer esas ciudades del ocio en las que están pensando esos grandes inversores que normalmente son promotores. Distingan ustedes siempre entre el inversor que nos viene con dinero, ante el que es difícil resistirse. Si te viene Disneyland, si te viene la Disney, es difícil decirle que no, quiera donde quiera, en Murcia, en Aragón o en Reims, donde está instalada. Cuando te vienen unos promotores, cuidado, porque normalmente lo que hay detrás es una ambición de promover, de poner en marcha una urbanización y luego se acaba. Las ciudades del ocio, la última fue la que enfrentó a Cataluña con Madrid. Afortunadamente parece que luego fallaron las financiaciones y no se pudo poner en marcha, como se llamaba, Eurovegas, me parece que era el nombre que le daban. Recuerden que era un esperpento en el que se planteaba hacer 20 y tantos o 30 y tantos casinos y varios parques temáticos.
Y lo primero que pedían, es indignante, lo primero que pedían con todo su descaro los promotores era no aplicar las leyes higiénicas, es decir, que se pudiera fumar y prostitución libre. Eso era lo primero que se... Y ojo, y policía propia. O sea, la culminación del capitalismo monopolista la tienen ustedes. Una ciudad privada mía dedicada al ocio, por lo menos de 1000 hectáreas. Claro, eso, las primeras, ¿dónde han estado? Pues que si el Reino de Don Quijote, que si Eurovegas, que ha habido varias promociones y surgirán y seguirán surgiendo en el resto de la península. Bueno, esa es, por tanto, el gran enemigo de lo que es la forma tradicional del territorio conservada a través de los mecanismos paisajísticos. Tiene también muchas tensiones en su aplicación con el urbanismo municipal. Recuerden que, con carácter general, en materia urbanística tenemos siempre unas tensiones con las comunidades autónomas. Unas tensiones que han dado lugar pues, a aplicaciones muy discutibles, como las que llevó a cabo y anuló el Tribunal Constitucional la Comunidad Autónoma de Castilla y León durante largo tiempo, a través de leyes singulares para crear ciudades llamadas del medio ambiente o otras experiencias que lo único que hacían era generar suelo urbano o suelo urbanizable, mejor dicho, para urbanizar sin contar con la aprobación o el criterio municipal. El urbanismo es municipal en su ejecución. Debe ser. Es cierto que tiene que haber algunos mecanismos, es decir, si nos viene la General Motors, como vino a mi comunidad autónoma en el año 82, mira, alguien tiene que tener la posibilidad de instalarla. Y además a la General Motors, es que es inversor directo, es como a la Disney, que no tiene agua, le llevaremos el agua, que no está recalificado, recalificaremos los terrenos, porque son puestos de trabajo directo. Eso es muy difícil. Pónganse ustedes como presidente, piensen, bueno, soy presidente de la comunidad autónoma, ¿quién dice que no a una de esas instalaciones productivas? Por cierto, la General Motors ha cambiado totalmente, ayer lo veía leyendo La Verdad de Murcia, ha cambiado totalmente el panorama de mi comunidad autónoma, que ha dejado de ser, Aragón ha dejado de ser una comunidad autónoma agraria, y ahora es una comunidad autónoma industrial, es producción de coches, de derivados, porque es toda la expansión. Siempre miran, índice de paro en mi comunidad es de los más bajos, aunque sigue siendo alto todavía. Bueno, el problema de la protección paisajística también está en que simplemente hagamos protección de diseño. Esto es importante. No protegemos un territorio simplemente delimitándolo. O sea, el establecer, eso es el primer paso, hay que delimitarlo y hay que hacerlo bien, pero una vez delimitado tenemos que meter gestores. La gestión territorial es esencial. Un parque nacional, un espacio natural, como se llame, un parque natural, no queda protegido simplemente al revés. Si lo delimitamos y no ponemos mecanismos de vigilancia y de cumplimiento de las prohibiciones y de las distintas limitaciones, lo que generamos son expectativas de todo lo contrario. Bueno, la forma del territorio. Y por último, ya termino con esto, la última visión, la más moderna de la conservación del patrimonio natural es la que se vincula a los conceptos de la biodiversidad. Sería la variedad total de las formas de vida del planeta, de cualquier fuente, la que estaría implicada, la diversidad de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, tal y como se postula en el gran texto, no es el único, el gran texto que es el Convenio de Río de 1992. La Conferencia de Río fue espectacular, la Conferencia de Río del año 92, ahí y la Unión Europea lideró el movimiento. Después las conferencias mundiales sobre protección de la naturaleza se han transformado en otra cosa. Ahora son mecanismos de expresión perfecta de todos los sujetos o objetos menoscabados. Ahí, las mujeres, los minusválidos, los indígenas, los no sé, todos son documentos formalmente correctos, pero sin ninguna implicación financiera. Eso no pasó en Río. En Río la Agenda 21 y otros mecanismos, y entre otros el Convenio de Protección de la Biodiversidad es el que establece, digamos,
el conjunto de medidas más completo, de medidas de protección in situ, es decir, los sistemas, ya se habla de sistemas, es decir, de redes de áreas protegidas, y la protección ex situ de plantas, de animales y de microorganismos. La plasmación más completa por ahora, que tiene sus problemas, sería la Red Natura 2000, puesta en marcha en Europa con la aprobación de las directivas de aves en el año 1979 y en el año 79 aún no teníamos el Tratado de la Comunidad Europea, entonces no hablaba todavía de la protección del medio ambiente, y se generó en el año 79, luego se completó en el año 92 con la Directiva de Hábitats, que es la que pone en marcha tanto para las cepas, las zonas de especial protección de ave, como para lo que son los LIC, lugares de interés comunitario, que terminan siendo zonas de especial conservación. Eso es lo que se pone en marcha en el 92. Es la aventura más espectacular en la que estamos implicados, en concreto en la experiencia española. Nada de lo que hemos hecho en el pasado, en relación con la protección de la naturaleza, tiene que ver con las posibilidades de la Red Natura 2000, no solo por la fortaleza de las obligaciones que nos impone la Unión Europea. Nosotros tenemos un derecho, en España tenemos un derecho ambiental muy avanzado, igual que en el resto de los estados europeos. Es un derecho de corte muy moderno, similar al que tienen en Francia, en Alemania, en Reino Unido por ahora, en Italia, etcétera, etcétera. Nuestro problema no es de norma, nuestro problema es de ejecución de la norma. Nuestra tradición es una tradición mediterránea, donde aprobar normas no cuesta nada. Y satisfacer a clientelas, como decía Massimo Severo Giannini, si viene un marciano dentro de no sé cuántos miles de años y lee nuestra legislación de corrección de barreras arquitectónicas, dirá, bueno, había un paraíso para los discapacitados que se llamaba España, porque aquí está en los textos correspondientes. Nada de eso tiene que ver con la realidad de nuestras ciudades. Bueno, la Constitución, la Red Natura 2000, por tanto, enfatizo la importancia que tiene, aunque no deja de tener problemas. Bueno, aquí ya he realizado... En mi nerviosismo por acabar ya he estropeado el último... ¿Y cómo lo subo? Bueno, tienes que entrar en edición, pero... Sí, o sea, habría que salir y... Bueno, lo dejamos. Simplemente quería decir, realizaciones importantes. Los temas hoy son constituir, en relación con la Red Natura 2000, la experiencia española, vamos a ver, lo que hemos hecho y lo que nos gusta en las distintas experiencias autonómicas, municipales y estatal, es tener nuestra red. Igual que decía antes, el rico quiere tener su pobre, aquí cada autoridad territorial quiere tener su red, su redecica. Cada comunidad autónoma ha constituido su red de espacios. Cada municipio quiere tener su redecica de espacios. Y el Estado, que no podía tener una red porque carece de competencias de ejecución ambiental, al final ha tenido su propia red, que es la red de parques nacionales. No gestiona los parques nacionales, pero sí la red. Los parques nacionales se gestionan por las comunidades autónomas, pero la red de los parques nacionales, eso se gestiona por el Estado. Aquí cada uno quiere cortar su cíntica, quiere tener su pequeño foco de influencia. Ese es nuestro gran problema. Tendríamos que saber construir una red de redes, donde todo lo demás, seguir conservando los espacios naturales protegidos tradicionales, digo desde el punto de vista jurídico, claro que hay que seguir conservándolos, pero habría que integrarlos en la Red Natura 2000, me da igual las denominaciones, y todo con arreglo a unas mismas pautas. Ese es un gran problema. Igual que es otro gran problema el tema de la conectividad ecológica. Hemos generado espacios, ahora tenemos aproximadamente protegido cerca del 30% del territorio nacional, pero tenemos espacios que no están, la conexión ecológica no se ha logrado, lo cual da lugar al enrarecimiento de las especies. Es un efecto insular de tipo biológico. No es fácil solucionar la conexión ecológica. Hay en otra conferencia que tengo preparada para otras ocasiones, tengo unas filminas sobre los pasos de fauna habilitados sobre algunas autopistas alemanas, y los animales evitan cuidadosamente esos pasos de fauna, que son preciosos, pero los animales no se fían. Alguien que haya tenido un perrico pequeño se acordará
querer hacerle pasar por el aro. Es muy difícil, hay que educarlo bien. Bueno, pues esto, no siempre todas las experiencias terminan funcionando. Al final, los elementos de conectividad que mejor funcionan son los naturales. Y recuerden que nosotros tenemos nuestra red hídrica, que es muy magnífica. Tenemos también una red pecuaria impresionante. Las vías pecuarias tenemos que asumirlas como corredores ecológicos magníficos que son. Los cañaverales, o sea, tenemos una serie de elementos del propio paisaje cuya conservación es muy importante. A veces tenemos lo que se llaman los pasos aislados de fauna, es decir, stepping, que dan lugar a conexiones adecuadas para determinados animales, aunque esto tiene, o para determinadas conexiones de la flora. El tema de la conectividad es un tema a desarrollar. Por ahora no tenemos más que elementos de soft law, elementos de programación, pero no hemos llegado a una juridificación, aunque en la ley del patrimonio natural aparecen estas técnicas, pero todavía no se han desarrollado. Y eso depende de las comunidades autónomas. El Estado, yo creo que ahora muy bien dirigido desde el Ministerio de la Transición Ecológica, esperemos que además parece que el futuro presidente, si es el señor Sánchez, ha anunciado que quiere hacer una vicepresidencia ecológica. Eso sería formidable desde el punto de vista de estos intereses. Segunda cosa que tenemos pendiente, integrar realmente los fines variados que cumplen la protección de los espacios. Hay que conservarlos, decía antes, sin duda. Las limitaciones y las prohibiciones hay que hacerlas cumplir, pero ojo, también hay que prever mecanismos de uso público, es decir, el aspecto turístico de un turismo respetuoso con la naturaleza no se puede descuidar, porque es el que nos permite en muchas ocasiones conectar con el tercer gran fin, conservar, uso público y desarrollo socioeconómico de las poblaciones afectadas. Eso será la tríada de fines que hay que incorporar a los planes de rectores de uso y gestión, antes a los planes de ordenación de los recursos naturales, los distintos mecanismos de los que disponemos en la materia. Y por último, simplemente recordar que junto a los temas de participación ya hemos abierto los patronatos y otras juntas y otros órganos colegiados. Los hemos abierto no solo a los propietarios y a los cazadores, sino también a los ecologistas, los alcaldes. Vale, eso yo creo que está ya funcionando. Hay mecanismos representativos de universidades, centros académicos, pero tenemos pendiente un gravísimo problema, que es el problema de las indemnizaciones. Las indemnizaciones. Y eso hay que afrontarlo diseñando una regulación. Yo creo que hay que hacer una regulación similar a aquella con la que contamos en materia de urbanismo, porque las reclamaciones, por más que nos empeñemos en desconocerlas, nos están llegando por vía de los propietarios afectados y si pensamos que eso se va a construir jurisprudencialmente, creo que no estamos acertados. Que me disculpe la magistratura, pero yo creo que tenemos una magistratura poco preparada para afrontar estos problemas. La formación en los temas ambientales y jurídico-ambientales es prácticamente nula en nuestras facultades de Derecho. Nos exigen en las oposiciones y en general tenemos una jurisdicción contencioso-administrativa formada predominantemente por penalistas y civilistas que desconocen nuestros temas y que no se atreven en lo único, es una crítica que vengo haciendo hace tiempo, lo único que se atreve nuestra magistratura es con los temas procedimentales, porque son los únicos que están seguros, en eso aciertan siempre, y por eso son tan terribles, y como falte un informe, ¡pum!, descabalgan ya todo, a veces con unas consecuencias tremendas en relación con los planes generales de ordenación urbana y otros supuestos. Entonces creo que por ahí no tenemos ese diálogo que existe en otras experiencias, ese diálogo típico, por ejemplo, entre la jurisdicción, entre el Consejo de Estado y la doctrina de Francia. Eso no lo tenemos en nuestra experiencia. Actuamos aislados y todos con mucha prepotencia. Tanto diría la magistratura en sus realidades como la doctrina. Somos también prepotentes. Decía Lamartine, el poeta francés, que la causa de la pedantería de los profesores estaba en poder hablar siempre sin contradictores.
es verdad. Algunos colegas que probad en clase de lees un artículo y teniendo los alumnos el texto de la ley delante, cambias una frase y nadie levanta la... Oiga, que aquí en mi libro no dice eso. No, si el profe dice eso, eso es lo que hay que apuntar y eso es lo que hay que tomar nota para decirlo luego en el examen. Bien, bueno, el tema de las indemnizaciones, digo, no se puede desconocer, es un tema que convendría regular. Empezamos a tener algunos síntomas. Hay que evitar los cuentos de la lechera, es decir, hay que evitar esos de yo aquí podría hacer esto, podría hacer lo otro y por tanto eso me da lugar a porque eso nos lleva a unas indemnizaciones descabelladas, pero sí sensatamente todo lo que suponga alteración de los usos consolidados en el suelo no urbanizable, me parece que cualquier alteración de ese tipo tiene que ser objeto de indemnización y es mejor que las indemnizaciones se vinculen a unos programas públicos planificados y generalizados que pueden revestir muchas modalidades. Bueno, como ven, y ya concluyo, distintas técnicas de aproximarnos a esa gran finalidad, todas tienen sus elementos de validez, no hay que descartar ninguna, ni siquiera la primera. La idea de proteger lo bello es una idea que es positiva. Recuerdo que en nuestra Segunda República somos la primera constitución la constitución nuestra del año 32 es la primera que incorpora la protección de la belleza natural, dice, las bellezas naturales. ¿A qué hubiéramos, en una aplicación constante de esa Constitución, a qué hubiéramos llegado con lo de la protección de las bellezas? Saben ustedes que las normas jurídicas se aplican de conformidad con los criterios dominantes en la sociedad en cada época y que, por tanto, una fórmula lingüística puede tener muchas lecturas con el paso del tiempo. Bueno, pues a ser conscientes de esa variedad de fórmulas es a lo que he orientado este librito, los artículos ahí recopilados, y me parece que es la idea que puede ser más fructífera, de nuevo acogiéndome a la validez del planteamiento intelectual de Villar Palasí cuando hablaba de la intercambiabilidad de las técnicas administrativas. Es decir, no hay una sola forma de acercarnos a un determinado objetivo. Muchas gracias por su atención.